Buenas noches, compañeros. Tengan todos ustedes, los que nos acompañan aquí de manera presencial y los que están de manera virtual también. Agradecemos su tiempo y su atención para esta reunión técnica del día de hoy, la cual será impartida por el doctor Julio César López González. El tema, la adherencia FRP, concreto, aspectos teóricos y aplicaciones en obras civiles. El ingeniero Gerardo García, que nos acompaña aquí, será quien nos le da la semblanza de nuestro invitado de honor. Adelante, ingeniero. Gracias, presidente. Muy buenas noches a todos. Con el enorme gusto de presentar en el colegio y ante todos ustedes a un ingeniero muy capaz que pertenece a este colegio justamente. El ingeniero Julio César López González es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Hizo su maestría en Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y Materiales en la Universidad Politécnica de Madrid y su doctorado en Ingeniería de la Construcción por la Universidad Politécnica de Madrid también. Su experiencia profesional es, como sigue actualmente, se desempeña como ingeniero estructural en Fujita Corporation desde el 2015. Fue miembro del grupo de trabajo GTD2 4.2 de la Asociación Científica Técnica del Hormigón Estructural en Madrid, España, y coautor de una interesantísima monografía que son modelos lineales aplicados al hormigón estructural. Ingeniero consultor externo en el Instituto Técnico de Materiales y Construcciones, Intemac, que es una empresa de España que tiene un gran prestigio internacional en el ámbito de supervisión e investigaciones en concreto reforzado, etcétera. Ha sido docente del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ha participado como ponente en diversos congresos, tales como Semana Internacional de Diseño en Concreto, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, Congreso Internacional sobre Integridad, Fiabilidad y Falla, en Portugal, Congreso Nacional de Materiales Compuestos, en Girona, España, y en el quinto Congreso Internacional de Estructuras de la Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural en Barcelona, España. Cuenta con varias publicaciones como Desprendimiento del refuerzo externo en la zona entre fisuras de vigas de concreto reforzadas con materiales compuestos. Justamente este punto seguramente será una parte modular de esta presentación, ya que tiene muchas y diversas aplicaciones en el ámbito de rehabilitación de edificios y puentes, ¿verdad? Y en general de cualquier tipo de obras que tengan una fisonomía, una patología en términos de agrietamiento. Cuenta con reconocimiento a la excelencia académica de la Sociedad Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería, ANFEI, en Monterrey, Nuevo León, México. Obtuvo mención honorífica en la culminación de los estudios de Ingeniero Civil, Universidad Autónoma de Aguascalientes, en México, aquí en Aguascalientes, en el 2006. Dejo con ustedes, para que aborde su interesante tema, al doctor Julio César López González. Sí, buenas noches. Muchas gracias, ingeniero Gerardo. Bueno, pues primero un agradecimiento a este colegio y a su presidente, el ingeniero Filemón Medina, y el ingeniero Gerardo García por esta invitación. Es un honor para mí pues estar aquí con todos ustedes para compartir pues esta presentación que se titula La adherencia FRP concreto, aspectos teóricos y aplicaciones en obras civiles.
Ok, bueno, el contenido de la presentación es básicamente el que es este. Primero habrá una breve descripción sobre los materiales compuestos, después se enunciará el objetivo del estudio, a continuación se presentarán los ensayos de adherencia que se realizaron, se hará una breve descripción de los conceptos de la mecánica de la fractura, después cómo se aplican esos conceptos de la mecánica de la fractura a la interfaz FRP concreto. Después se presentará una propuesta para el pronóstico del desprendimiento en la zona entre fisuras. Se mostrará un estudio comparativo de modelos y por último los comentarios finales. Los materiales compuestos, por definición, bueno, el término se reserva para aquellos materiales de dos componentes, que es fibra y matriz. Son conocidos en la literatura inglesa por las siglas FRP. La fibra es la que se encarga de dar la resistencia al material y la resina es la que se encarga de dar la configuración geométrica. Ahí vemos, por ejemplo, un diagrama esfuerzo de formación donde se ve las fibras, la matriz y el compuesto. Creo que se... Ok. Aquí lo que comentaba, bueno, las fibras proporcionan la resistencia y las más utilizadas son de tres tipos, que son las fibras de carbono, las fibras de vidrio y las fibras de aramida. El diámetro de estas fibras está entre 7 y 8 micras. Y bueno, estas son algunas imágenes de estas fibras, de estos tejidos de fibras de carbono, de vidrio y aramida. De hecho, he traído aquí algunas muestras que están aquí en la mesa por si alguien gusta echarles un vistazo, pues para que lo pueda consultar. La matriz, como lo comentaba antes, pues es la que se encarga de dar la configuración geométrica al material compuesto y la que se encarga de transmitir los esfuerzos de una fibra a otra. La que se usa más es la resina termoestable, generalmente de tipo epoxi, y adquiere sus propiedades mecánicas mediante un agente catalizador, y el proceso de endurecimiento se conoce como curado. Entonces, cuando tenemos los dos componentes, matriz y fibra, se puede hacer lo que se conoce como una lámina de material compuesto. Al colocar varias láminas, conformamos lo que se conoce como un laminado, y con un laminado pues se puede hacer una estructura. Ahora, ¿qué diferencia hay entre en las propiedades mecánicas entre un material compuesto y el acero? Los materiales compuestos tienen un comportamiento elástico y lineal hasta la rotura, y el acero, por otro lado, pues ya sabemos que tiene un comportamiento, pues cuando llega el esfuerzo de fluencia, pues tiene un comportamiento plástico. Bueno, el diagrama ya sabemos que pues tiene más características, pues como el endurecimiento por deformación, etcétera, ¿no? Pero aquí se simplifica mediante un diagrama bilineal elastoplástico, pero simplemente para mostrar la diferencia entre un material compuesto, cuyo diagrama esfuerzo de formación es lineal hasta la rotura, que de hecho es una de las desventajas de estos materiales. En cuanto a los procesos de fabricación, pues uno es en sitio, que se llama el sistema de capa húmeda, o también los preimpregnados. Estos entonces se usan directamente sobre el elemento que se desea reforzar, colocando pues los tejidos seguidos de una capa de resina, y se van alternando así capas de tejidos y capas de resina hasta el refuerzo que se requiere. Los preimpregnados ya tienen una pequeña capa de resina, ya tienen una resina, y en ese sentido tienen un mejor control de calidad porque la resina ya viene así de lo cual pues siempre en el laboratorio o en el taller pues se consigue un mejor control de calidad que en sitio, ¿no? Entonces, pues están los dos, los tejidos sin ninguna preimpregnación de resina, o están los preimpregnados. Y este es el que se conoce como sistema de capa húmeda.
El otro sistema es el que se conoce como sistema de pultrusión. En este consiste básicamente en una máquina en la cual las fibras se unen a otro dispositivo donde se van, por decirlo de alguna manera, van tejiendo y pasan por una cámara de curado, que es el punto número 2, donde se está inyectando la resina, y después en el dispositivo número 3 es donde se va dando la forma a esa pieza de material compuesto, y por último el corte. Lo que se puede obtener a partir de este sistema pues son diferentes tipos de perfiles, tal como lo se ven ahí en la imagen. Perfiles en ángulo, perfiles circulares huecos, rectangulares huecos, en forma de I. Ya existe una gran variedad de este tipo de perfiles. Y este es el que se conoce como sistema de pultrusión. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estos materiales? Pues entre las ventajas es que presentan una alta relación resistencia-peso en comparación con otros materiales como por ejemplo el acero. También tienen una alta resistencia a los agentes agresivos y un buen desempeño a fluencia. ¿Cuáles son las desventajas? Pues como se comentaba antes, que no tienen la reserva plástica que tiene el acero. Eso pues tiene repercusiones en la ductilidad de cualquier estructura que esté reforzada o que esté hecha totalmente de materiales compuestos. Tiene baja resistencia al fuego. Este también es uno de los puntos débiles. Y el costo. A pesar de que estos materiales ya se han estado usando en la industria de la construcción desde hace ya varios años, pues el costo también sigue siendo pues un aspecto a considerar. Estas son algunas imágenes en donde se puede apreciar algunos usos de los materiales compuestos para reforzar estructuras, como pueden ser losas, vigas, columnas, refuerzo tanto a flexión como a cortante, como las figuras que se pueden apreciar en la derecha, donde pues se orientan estratégicamente los laminados de manera perpendicular a la formación de las fisuras de cortante para lograr un comportamiento pues más eficiente, ¿no? Y en el caso de la columna, pues la forma en que se consigue la resistencia es por medio del efecto de confinamiento. Ya sabemos que pues el diagrama esfuerzo de formación del concreto confinado pues aumenta tanto la resistencia máxima como la deformación última. Entonces de esa manera es como se consigue aumentar la resistencia de una columna confinada por medio de encamisados hechos de material compuesto. Y también hay materiales realizadas en su totalidad con materiales compuestos. Este es un puente peatonal en Moscú, pero es simplemente por mostrar un ejemplo. Hay varias estructuras en Estados Unidos y en Europa, en Italia, en España, pero aunque han sido pocas, sí hay varias ya que se han estado haciendo totalmente de materiales compuestos. La ventaja de este tipo de estructuras es pues su durabilidad y que se pueden montar, por ejemplo, este puente se montó en 3 piezas nada más. Entonces, como son tan ligeras, pues a la hora del montaje pues se puede agilizar. Uno de los aspectos que sí hay que cuidar en este tipo de estructuras hechas con materiales compuestos son las conexiones, que sí hay que tener mucho cuidado por la propia naturaleza del material compuesto que está hecho con fibras. Entonces las conexiones sí requieren un cuidado especial. Ya específicamente sobre refuerzo a flexión, las técnicas más comunes, hablando de como un refuerzo externo, son las que se aprecian aquí, que consiste en laminados adheridos en la cara de tensión o vienen encamisados en forma de U, también en la cara de tensión. En el caso de encamisados, es necesario redondear las esquinas de la viga y escalonar un poco los extremos de las capas de laminado para evitar concentración de esfuerzos. Otro sistema es el que se conoce como NSM, por las siglas en inglés, y consiste en realizar ranuras en la cara de tensión, después se coloca resina, se inserta la tira de material compuesto y se vuelve a colocar resina y queda de alguna manera pues embebida, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Pues que es menos
invasiva a la vista, la técnica NSM, que es la otra técnica, ¿no? En el que se coloca el laminado, entonces pues se aprecia el laminado en la cara de tensión de la viga. ¿Cuál es el objetivo del estudio que voy a presentar aquí? Es el despegue, el desprendimiento del material compuesto en el sistema de laminados adheridos en la cara de tensión. El desprendimiento es una de las condicionantes de la capacidad última de una viga reforzada con materiales compuestos. Entonces, el objetivo de este estudio que voy a presentar, pues es cómo abordar este fenómeno, cómo se aborda generalmente. Ahora, ¿cómo se produce el desprendimiento del refuerzo en vigas reforzadas a flexión? Bueno, se puede clasificar en tres tipos. El primero se produce en la interfaz FRP concreto, inicia en el extremo y luego se propaga hacia el centro de la viga. En el segundo, la separación se produce a nivel del refuerzo interior, a nivel de las varillas. Entonces se presenta una separación del recubrimiento del concreto, también en el extremo del laminado. Y en el tercero, inicia en la zona de fisuras de flexión o de flexión cortante y se propaga hacia el extremo del laminado. Esos son los tres tipos más comunes que se pueden llegar a presentar. El que se va a abordar aquí con más detalle es el tercero, porque el primero y el segundo se pueden evitar de varias formas, por ejemplo, extendiendo el laminado lo más cercano que se pueda hacia los extremos o colocando algunos anclajes, ya sea por medio también de materiales compuestos o anclajes mecánicos. Que es la siguiente diapositiva, que son los que están aquí. Como les comentaba, bueno, pues por medio de encamisados en forma de U se pueden colocar en los extremos o bien anclajes mecánicos, se puede evitar el desprendimiento. Más recientemente se han utilizado anclajes hechos a base de cordones de fibras, también de fibras de carbono. Son como los que se muestran ahí en la imagen, en donde se hace un barreno, se coloca resina, se inserta ese anclaje de fibras y después las fibras se extienden en la superficie del laminado. Una apariencia en planta se ve como el de la imagen. Estos anclajes son los que se han utilizado pues más recientemente. Aquí en la resistencia de estos anclajes pues influye mucho tanto el ángulo del barreno, la técnica de perforación, entre otros aspectos. Los más relevantes pues son esos. Entonces, el objetivo pues es abordar este modo de fallo, que es el desprendimiento en la zona de fisuras de flexión o de flexión cortante, y que se propaga hacia el extremo. A continuación voy a presentar unos ensayos de adherencia. Primero, ¿cuáles son los tipos que generalmente se usan? Bueno, son los que están ahí de tensión directa, corte simple, corte doble y vigas o configuraciones especiales. Son los ensayos de adherencia que se utilizan más comúnmente para evaluar la resistencia de este tipo de materiales. El programa experimental que se realizó consiste en ensayos tipo viga, como el que se muestra en la imagen, y el plan de ensayos consistió en probar tres tipos de resistencias de 200 kilogramos centímetro cuadrado, 400 y 600. Y también se usaron dos espesores de adhesivo de 2 milímetros y 3 milímetros. De cada familia se fabricaron 5 piezas para evaluar pues tanto el efecto de la resistencia del concreto como del espesor del adhesivo. En el laminado se colocaron medidores de deformación, los strain gauges, para medir la deformación del laminado y después procesar esa información como se presentará más adelante. Aquí se muestra una imagen en donde ahí ya fue preparada la superficie, pero la superficie fue necesario prepararla naturalmente. Después se coloca la resina y ahí ya se está presentando lo que es el laminado para colocarlo sobre las vigas.
se ejerce un poco de presión, se retira el excedente. A continuación se hizo pasar un rodillo. Y así es como quedan las piezas ya fabricadas, ya también colocadas los medidores de deformación. Este es un pequeño video donde se muestra el fallo de uno de estos ensayos. Pero pues naturalmente pues una rotura frágil, súbita. ¿Qué características tienen los fallos de estos ensayos? Bueno, como se puede apreciar en las imágenes, lo que ha fallado ha sido realmente el concreto. Es decir, se puede apreciar cómo se trajo una pequeña capa de concreto y esto pues se debe pues a la baja resistencia a tensión que tiene el concreto. Entonces, en la mayor parte de los casos, los fallos se caracterizaron por este tipo de comportamiento. También se puede apreciar un fallo en la interfaz entre el adhesivo y el concreto, y para el concreto de 600 kilogramos centímetro cuadrado, que son los de las imágenes de abajo, también ya se pueden apreciar algunas roturas transversales del adhesivo. Pues bueno, obviamente ahí pues el concreto es más resistente y en algunas ocasiones pues el adhesivo fue el que falló. Pero comparando las imágenes de abajo con las de arriba, se puede apreciar que en las de arriba pues fue prácticamente el concreto lo que ha fallado debido a su baja resistencia a tensión. En cuanto a la carga última, bueno, ahí se puede ver el efecto del espesor del adhesivo, como para un espesor de 3 milímetros, pues aumentó la resistencia de adherencia. En la imagen de la izquierda, pues se puede apreciar las lecturas de deformación de la familia del concreto de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado y para un espesor de adhesivo de 2 milímetros. Estas lecturas de deformación corresponden para una carga del 90% de la carga última. Estas lecturas después se trataron, se hizo un procesamiento de estas lecturas para calcular el esfuerzo cortante a nivel de la interfaz y también para calcular el deslizamiento, es decir, el desplazamiento relativo entre el laminado y la viga de concreto. Mediante esas expresiones se calcularon el esfuerzo cortante y el deslizamiento. Estos valores se obtuvieron para una zona próxima al extremo, al borde interior de la semiviga, y a continuación voy a mostrar los gráficos que se obtuvieron al procesar esas lecturas de deformación. Lo que se obtiene es un comportamiento como el que se aprecia en las imágenes, donde hay un incremento del esfuerzo cortante seguido de un descenso. Estos gráficos se conocen como diagramas, esfuerzo cortante, deslizamiento, y ese descenso del decremento del esfuerzo cortante se debe a la microfisuración del concreto, es decir, el esfuerzo cortante va aumentando cuando estamos aumentando la carga, pero cuando el concreto empieza a fisurarse, primero se forman unas pequeñas microfisuras y entonces viene ese decremento del esfuerzo cortante hasta que por último se produce el despegue o la rotura de manera súbita. Entonces, lo que se puede apreciar aquí es cómo el esfuerzo cortante aumenta al aumentar la resistencia a compresión del concreto. Ahí se puede apreciar los diferentes valores entre los concretos de 200, 400 y 600 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora, ¿cuál es bueno, esa línea que aparece en color verde es una línea que se ha ajustado, que corresponde a la ecuación de Popovic, que es la que viene ahí la que se muestra ahí a la derecha.
Y en esta ecuación aparecen dos términos, que es el tau max, que es el esfuerzo cortante máximo, y es el promedio de los 5 ensayos, y los factores n y delta sub 0 se obtuvieron mediante ajustes por mínimos cuadrados. Esta ecuación pues se usó porque se ajusta bastante bien para el comportamiento de estos diagramas de esfuerzo cortante deslizamiento. ¿Para qué se usaron estos diagramas? Bueno, estos diagramas se usaron para después calcular lo que se conoce como la energía de fractura de la interfaz FRP concreto, definida como el área bajo esta curva, el área bajo el diagrama esfuerzo cortante deslizamiento. Se hizo únicamente para las piezas con espesor de 2 milímetros porque en la mayoría de los casos que se hacen o que se ensayan en laboratorio utilizan espesores de adhesivos de no más de 2 milímetros. Entonces, por esa razón, únicamente pues, se abordó este problema considerando las piezas con espesor de adhesivo de 2 milímetros. Y bueno, la ecuación que se obtiene para la energía de fractura, únicamente por regresión lineal de esos tres valores, pues el que aparece ahí de 0.0437, la resistencia a compresión del concreto elevada a la 0.85. Antes de pasar a ver cómo se introdujeron los conceptos de la mecánica y la fractura al comportamiento de la interfaz FRP concreto, voy a mostrar rápidamente algunos conceptos de la mecánica y la fractura para ponerla en contexto este análisis. De la mecánica de fractura existen básicamente dos enfoques. Uno es el enfoque de la energía de fractura, y la energía de fractura se define como el trabajo necesario para propagar una unidad de superficie de fisura. Entonces, se tienen dos términos, uno que es la tasa de liberación de energía o la energía disponible por incremento de fisura, y el otro que es el G sub C, es la tasa crítica de liberación de energía o la energía de fractura. Si la energía disponible por incremento de fisura es igual o mayor que la energía de fractura, entonces se producirá una propagación de la grieta. Bueno, las unidades son las que están ahí, energía sobre área, como definición dice trabajo necesario para propagar la unidad de superficie de fisura, entonces pues es energía entre área, y la energía de fractura pues debe medirse, y la energía disponible o la tasa de liberación de energía pues debe calcularse. El otro enfoque es el factor de intensidad de esfuerzos. También existen dos factores. Uno es el factor de intensidad de esfuerzos y el otro es el factor crítico de intensidad de esfuerzos, también conocido como tenacidad a la fractura. La definición del factor de intensidad de esfuerzos es esta, es un parámetro de la mecánica de la fractura usado para evaluar el nivel de esfuerzos en la punta de una fisura, y al igual que en el otro enfoque, el de la derecha debe medirse y el de la izquierda pues debe calcularse. Las unidades del factor de intensidad de esfuerzos es esfuerzo por raíz cuadrada de la longitud. Estos son los dos enfoques que generalmente se utilizan en la mecánica de la fractura lineal. Ahora, el K sub C, conocido como tenacidad a la fractura, voy a hacer un pequeño paréntesis para ampliar un poco este concepto que es tenacidad a la fractura en los términos de la mecánica de la fractura lineal. Existen tres maneras de medir la tenacidad de un material. Una de ellas es mediante ensayos con la presencia de defectos o grietas. ¿Sí? Generalmente una grieta aguda como es el de la imagen de la izquierda. El otro es mediante probetas con entallas, pero no con grietas. Y el tercero es mediante probetas sin defectos ni entallas. El primero, el de la izquierda, es el que se utiliza en la mecánica de la fractura. Y de ahí es donde se obtiene el factor de intensidad de esfuerzos. El de en medio, conocido como la prueba Charpy,
pues se utiliza, entre otras cosas, para clasificar aceros y ver si cumplen con ciertas propiedades de ductilidad, de tenacidad, perdón. Y el tercero se obtiene mediante un ensayo tradicional de tensión, y en ese no es otra cosa que el área debajo del diagrama esfuerzo de formación. Entonces, cuando nos referimos a la tenacidad de la fractura en el contexto de la mecánica de la fractura, estamos hablando de pruebas como el de la izquierda. Para, simplemente un pequeño paréntesis para ponerlo en contexto. ¿Cuáles son los modos de la fractura que conocidos? Bueno, pues el modo 1, modo 2 y modo 3, que son los que están señalados en la imagen. Debido al comportamiento que se analiza en este estudio, pues el que se aborda es el modo de fractura 2. Ahora sí, voy a presentar cómo se introducen generalmente los conceptos de la mecánica de la fractura al comportamiento de la interfaz FRP concreto. El enfoque que se usa es el de la energía de fractura. Y aquí, la energía de fractura, pues es la que se utiliza, el G sub C, es la que se obtiene a través de los ensayos de adherencia, y la energía disponible es la que debe calcularse. Y es lo que viene en la siguiente diapositiva de cómo se calcula esa energía disponible. Cuando la grieta aumenta un tamaño en dA, aumenta su longitud en dA, existe esa variación de la energía de un medio por la fuerza multiplicado por el aumento en la elongación del laminado. Si por medio de la ley de Hooke expresamos ese aumento de la elongación tal como viene ahí, lo sustituimos en la ecuación anterior, pues nos queda que la variación de la energía elástica almacenada toma esa forma, ¿no? En esa ecuación, que debería de decir E subíndice P, es el módulo de elasticidad del laminado, B subíndice P es el ancho y T es el espesor. Esta es la variación de la energía elástica almacenada cuando la grieta aumenta en dA. Ahora, ¿cuál es la energía liberada cuando se produce la grieta? Pues es justamente la energía de fractura multiplicada por el área de fisura, y el área de fisura pues es el ancho del laminado por ese incremento de fisura que es dA. Lo que sigue después de analizar estos dos conceptos pues es el balance de energía. Es decir, el trabajo externo, que es igual a la carga multiplicado por ese incremento de elongación del laminado, es igual a la energía potencial elástica más la energía liberada, es decir, la propagación de la grieta. De aquí, simplemente sustituyendo y simplificando términos, nos queda de esa manera, y dividiendo entre el área de la fisura, nos queda de esta manera. Entonces, el término de la izquierda es lo que se conoce como la energía disponible. Si esta energía disponible es igual a la energía de fractura que se obtiene de los ensayos, entonces se producirá una grieta estable. Pero si es mayor, entonces se producirá una fractura inestable, y esa diferencia de energías pues se traducirá en otro tipo de energía, como puede ser cinética o puede ser sonora, ¿no? Es decir, a la hora de desprenderse, pues existe a la hora que se desprende, entonces significa que la energía disponible ha superado la energía de fractura. De ahí se puede despejar la fuerza P, y es la que nos daría la fuerza del desprendimiento. Y expresada en términos de deformación, pues queda de esa manera. Esa ecuación al final, donde viene en términos de deformación del laminado, la vamos a ver, se va a ver más adelante, porque son la que utilizan varios de los modelos existentes para pronosticar el despegue del laminado en vigas reforzadas a flexión. Ahora, el enfoque anterior nos dice cuál es la fuerza máxima o cuál es la fuerza que produce el despegue, pero no nos da información de cómo es la distribución de esfuerzos
en la interfaz FRP concreto. Para eso se requiere hacer otro tipo de análisis en el que se involucre el diagrama que se vio antes de esfuerzo cortante, deslizamiento. Es decir, el esfuerzo cortante que se transfiere desde el laminado al sustrato de concreto dependerá del deslizamiento que experimenta la interfaz FRP concreto. Entonces, mediante el análisis de ese pequeño rebanada diferencial que aparece en la imagen, lo único que está diciendo ahí esa primera ecuación es que del lado derecho, del lado derecho de la imagen tenemos sigma P más delta sigma P y en el lado izquierdo sigma P. Esa diferencia delta sigma P pues se tiene que transmitir al sustrato del concreto pues vía esfuerzo cortante. De ahí simplemente reordenando términos queda la ecuación de esa manera. Y ahora se introduce el concepto de deslizamiento, entendido como la diferencia entre el desplazamiento del laminado y el desplazamiento del sustrato en concreto. Ahora, por simplicidad, aquí se desprecia el desplazamiento del concreto, es decir, se asume como un elemento totalmente rígido y entonces el deslizamiento queda expresado únicamente como la elongación del laminado. Aplicando la ley de Hooke, pues nos queda de esa manera, podemos expresar el esfuerzo en el laminado de esa manera. Y ya queda en términos del deslizamiento. Y al hacer las sustituciones de sigma P en la ecuación de arriba, pues nos queda una ecuación diferencial de segundo orden. Ahora, a la derecha de esa ecuación aparece tau, que es el esfuerzo cortante. Entonces, este esfuerzo cortante, tal como se vio anteriormente, pues depende del deslizamiento que ocurre en la interfaz. En los diagramas esfuerzo cortante deslizamiento que se obtuvieron de los ensayos, pues se apreciaba cómo ese esfuerzo cortante aumentaba inicialmente y después, debido a la microfisuración, disminuía. Entonces, pues ahora el esfuerzo cortante será una función del deslizamiento y se introduce en la ecuación diferencial que aparece ahí y el resultado pues queda de esta manera, ¿no? Así es como queda la ecuación. Y ahí viene la expresión de ese diagrama, esfuerzo cortante deslizamiento. Ahora, aquí viene un diagrama esfuerzo cortante deslizamiento bilineal. Cuando se realizaron los ensayos, pues vimos que tenía otra forma, ¿no? De una ecuación de Popovic. ¿Por qué no utilizar la ecuación de Popovic aquí? Bueno, porque esto se complica sobremanera. Entonces, aquí se simplifica mediante una relación bilineal. Pero conservando la energía de fractura. Ahora, al resolver esta ecuación diferencial, se puede obtener entonces cómo se distribuye los esfuerzos cortantes en la interfaz. Y se puede decir que existen tres zonas. La primera, que es la zona elástica, que es la que está marcada con la letra E. La otra, que es la zona de ablandamiento, que está asociada a la rama descendente del diagrama esfuerzo cortante deslizamiento. Y después, para dar paso al desprendimiento. La zona de ablandamiento pues se debe a la microfisuración del concreto, tal como se había mencionado antes. Ahora, se puede simplificar aún más y en lugar de utilizar una relación bilineal, es decir, ese diagrama que aparece en color azul, se utiliza únicamente un diagrama lineal, pero manteniendo la energía de fractura. De esta manera se pueden obtener expresiones explícitas de la carga de desprendimiento o de la resistencia de adherencia, que son las que están colocadas ahí en la parte superior derecha. Pero se distinguen dos ecuaciones. Una, si la longitud adherida, es decir, L sub índice B, es mayor o igual que pi entre 2 veces lambda, el significado de lambda viene a la derecha, y otra ecuación cuando esa longitud adherida es menor. ¿Qué significado tiene ese pi entre 2 lambda? Esto se conoce como longitud efectiva de adherencia. ¿Qué es lo que nos dice? Que si nuestra longitud adherida es igual o mayor
a esa longitud efectiva de adherencia, la carga, la resistencia ya no aumentará. ¿Sí? Hasta ahí llega, ahí nos quedamos. Pero si es menor, pues sí, la resistencia disminuye. Entonces, este es uno de los aspectos más importantes en cuanto a comportamiento de este tipo de laminados adheridos a un sustrato con las características que tiene el concreto. Bueno, está indicada la longitud efectiva de adherencia. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos esfuerzos en ambos extremos del laminado? Bueno, se tendrán distribuciones similares en ambos extremos. Aquí se considera que la fuerza en un extremo, P subíndice 1, es mayor que la fuerza en el extremo izquierdo, P subíndice 2. Y pues se tendrán las tres zonas, una zona elástica, una zona de ablandamiento y una zona de despegue. Evidentemente, pues el despegue se producirá del lado donde tenemos la carga mayor, que es P sub 1. Bueno, haciendo un análisis similar como el anterior, se puede llegar a estas ecuaciones que proporcionan la resistencia máxima de adherencia y, a diferencia de las anteriores, cambian dos cosas. Una es la longitud efectiva de adherencia, como se veía a la derecha del todo, y la otra es que se introdujo un factor beta, que es la relación entre la fuerza menor y la fuerza mayor de los extremos que están actuando en el laminado. P sub 2 entre P sub 1. Esa es la diferencia. Ahí están nuevamente las mismas ecuaciones. Bueno, pues este análisis es el que luego se asoció con el desprendimiento en la región entre fisuras, donde la longitud adherida pues es justamente la separación entre fisuras. Y aquí este gráfico muestra el efecto de ese factor beta. Cuando el beta es cero, es decir, cuando tenemos únicamente tensión en un extremo del laminado, pues es la curva en color verde, pues ahí se aprecia pues que la resistencia es la más pequeña, pero la longitud efectiva de adherencia es la más grande. Cuando aumenta ese factor beta, aumenta la resistencia de adherencia, pero disminuye la longitud efectiva de adherencia. Como se puede apreciar ahí en este gráfico, que es de un ejemplo, simplemente dando valores a las diferentes variables. Ahora, en todos los casos que se estudiaron de vigas reforzadas a flexión, se vio que la separación entre fisuras, por lo menos la separación entre fisuras calculada, era menor que la longitud efectiva de adherencia, perdón, era mayor que la longitud efectiva de adherencia. Entonces, no se consideró necesario abordar la segunda ecuación y únicamente se utilizó la primera. De aquí surge entonces la propuesta para pronosticar el desprendimiento del laminado en la región entre fisuras. Ahí está nuevamente la ecuación, expresada también en términos de la deformación del laminado y colocando un límite superior del 90% de la deformación última. Y la energía de fractura, pues la que se obtuvo de los ensayos. Ahora, ¿qué separación de fisuras es la que se usó? Bueno, se ha visto que el refuerzo tiene una influencia en la separación entre fisuras. Si no tuviera refuerzo, la separación entre fisuras sería mayor que con el refuerzo. Entonces, hay un estudio del 2009 donde proporcionan una ecuación para calcular esa separación entre fisuras considerando la presencia de ese laminado externo. Y fue la expresión que se usó. Y bueno, esta propuesta para abordar este modo de fallo se comparó pues con otros modelos existentes. Primero una pequeña introducción en cuanto a estudio comparativo de modelos. Generalmente cuando existen diferentes modelos para abordar un mismo fenómeno, un mismo problema, pues existe
por ejemplo, una base de datos en la cual se basó el modelo A, otra base de datos en la cual se basó el modelo B, otra para el modelo C, y quizás nosotros hagamos unos nuevos ensayos para complementar pues esa base de datos y hacerla más grande, ¿no? Cuando se propone un nuevo modelo matemático, lo común es utilizar pues esas bases de datos de diferentes modelos, de diferentes investigadores, y calibrar nuestro modelo matemático para dar paso a un nuevo modelo, ¿no? Y decimos que quizás este nuevo modelo pues es mejor que todos los anteriores. Quizás esa valoración sea un poco, no sea tan equitativa, porque pues habría que calibrar con la misma base de datos todos los otros modelos para verificar pues realmente cuál se comporta de mejor manera, ¿no? ¿Por qué menciono todo esto? Porque la propuesta no fue calibrada, es decir, así como está puesta ahí, como se dedujo, así se usó. Así se usó sin pasar por un proceso de calibración. Y entonces se comparó pues con otros modelos que incluso sí fueron calibrados. ¿Cuáles son los modelos existentes? Los más relevantes son estos, el ACI, que es un modelo calibrado, el modelo de SAIDI-WU, que también es un modelo calibrado, el modelo de la Sociedad Japonesa de Ingenieros Civiles, el modelo de WU y NIU, y el modelo de la Federación Internacional del Concreto, recogida en el boletín 14. Ahora, estos modelos se pueden clasificar en dos tipos. Unos son los que se basan en la limitación de la deformación en la sección crítica, es decir, en la sección de máximo momento flexionante. Estos modelos lo que dicen pues es que hay que limitar esa deformación en el laminado para evitar el desprendimiento en la región entre fisuras. Y las expresiones vienen ahí, la primera es la del ACI, la segunda es la de SAIDI-WU. Y estos modelos pues nos recuerdan un poco a la ecuación de la energía de fractura, basada en el enfoque de energía de fractura que se vio al inicio de la presentación. Entonces, estos modelos se basan en ese enfoque de la energía de fractura, pero pues fueron calibrados. Vemos ahí que interviene pues tanto el modo de elasticidad del laminado como el espesor, y la energía de fractura pues definitivamente depende de la resistencia del concreto, que es el elemento que falla. Después, por otro lado, tenemos los modelos basados en la limitación del incremento de esfuerzo, es decir, la diferencia entre el esfuerzo entre dos fisuras. De aquí se tiene pues el modelo de la Sociedad Japonesa de Ingenieros Civiles y el modelo de WU y NIU, que utilizan la expresión que está puesta ahí, pero utilizan diferentes modelos para la energía de fractura. Utilizan, por ejemplo, el modelo, en el caso de la Sociedad Japonesa de Ingenieros Civiles, consideran 0.5 Newton milímetros sobre milímetro cuadrado y como longitud de cálculo entre 150 y 250 milímetros. Y el modelo de WU y NIU utiliza el modelo de energía de fractura propuesto por Nakaba en el 2001, y la longitud de cálculo no es la separación entre fisuras, sino la que sea mayor de dos veces la longitud efectiva de adherencia o la longitud en la que ha plastificado o ha fluido el acero interior desde la sección crítica. Entonces, eso es lo que propone WU y NIU. Y por último, el modelo de la Federación Internacional de Concreto. Este es el modelo más complejo de todos porque depende del esfuerzo mínimo de las dos fisuras, y se tiene como una gráfica la que aparece ahí en color rojo, pero las ecuaciones de esa gráfica en color rojo pues son un poco laboriosas. Ahora, ¿cómo se probaron estos modelos? Bueno, se recabó una base de datos de la literatura de 247 vigas que fallaron por este tipo de esta manera, es decir, que se desprendió en la zona de fisuras de flexión o de flexión cortante y después se propagó hacia el extremo. ¿Cuáles son las características generales de todas estas vigas? Pues que tienen refuerzo únicamente en la cara de tensión, es decir, sin anclaje, que se utilizaban materiales compuestos de carbono, de aramida y de fibra de vidrio, que el modo de elasticidad de los materiales compuestos están entre 20.5 y 271 gigapascales y son ensayos de 3 o 4 puntos. Refuerzo
tipo POW, P se refiere a los materiales compuestos fabricados por pultrusión y W al sistema de capa húmeda. Claros entre 1 y 4.8 metros y cuantía de acero de tensión entre 3.6 y 18 al millar. Bueno, pues se les realizó un análisis convencional seccional manteniendo de la sección plana y compatibilidad de deformaciones, utilizando un diagrama parábola rectángulo según indica el Eurocódigo 2, un diagrama bilineal para el acero y un diagrama lineal para el material compuesto. Ahora, ¿cómo se realizó la comparación? Es decir, ¿qué medidas se usaron para realizar la comparación de los modelos? Se utilizó el coeficiente de variación de la relación valor experimental a valor pronosticado. Y también se utilizó la descomposición de la suma cuadrática residual del momento flexionante. Esa ecuación que viene allá abajo, generalmente en ocasiones nada más se utiliza el que está en la sumatoria, es decir, los residuos, la suma cuadrática residual, que es la diferencia entre el valor pronosticado y el valor experimental. Generalmente es la medida que más se utiliza, pero aquí se ha usado una descomposición propuesta por un autor que también, por un autor de la monografía Modelos Lineales Aplicados al Hormigón Estructural, y que generalmente, bueno, es la primera vez que se propone ese tipo de medidas para comparar modelos. ¿Qué significa el primer término? En este gráfico se representa en el eje de las abscisas, en el eje X, el valor pronosticado y en el eje de las ordenadas el valor experimental. Un modelo perfecto pues sería aquel cuyos puntos se ubican en la bisectriz. Entonces, eso significa pues que un modelo que lo que predice es justamente lo experimental, ¿no? Cosa que pues nunca ocurre de esa manera. Lo normal pues es tener una dispersión entre los valores pronosticados y los valores experimentales. Y se forma pues lo que se conoce como una nube de puntos. Y el primer término de esa descomposición lo que indica es la distancia o la diferencia que hay entre el centroide de la nube de puntos y la bisectriz. Ese es el significado del primer término cuadrático. El significado del segundo término, en el mismo gráfico donde tenemos los valores pronosticados en el eje X y valores experimentales en el eje Y, mide la variación de los valores pronosticados y la variación de los valores experimentales. Si esta variación fuese la misma, entonces ese residuo valdría 0. Si es un valor positivo, pues significa que tiende a la zona de subpredicción, es decir, que los valores experimentales son mayores que los valores pronosticados. Si es menor que 0, significa que tiende hacia la zona de sobrepredicción, es decir, significa que los valores pronosticados son mayores que los valores experimentales. Y por último, el último término mide la dispersión respecto de una regresión ortogonal. ¿Qué tan dispersos están esos puntos en una regresión ortogonal? Entonces, aquí se presenta el resumen de cada uno de esos tres términos de la descomposición de la suma cuadrática, el residuo predictivo medio, que es la diferencia entre el centro de la nube de puntos y la bisectriz, y ahí se puede apreciar que todos los modelos, salvo de la Sociedad Japonesa de Ingenieros Civiles, se ubican en la zona donde los valores experimentales pues, son mayores que los pronosticados, en la zona de subpredicción. En cuanto al residuo predictivo por varianzas diferentes, pues vemos que también todos tienen valores positivos, es decir, que existe como una tendencia a la zona de subpredicción, salvo el modelo de la Sociedad Japonesa de Ingenieros Civiles. También cabe resaltar que el modelo de la Federación Internacional del Concreto tiene un valor muy alto de 35.35 en este caso, lo cual indica que pues, es un modelo muy conservador. Y por último, el residuo predictivo por correlación imperfecta, pues son valores muy similares, aquí no hay como una gran diferencia entre los modelos.
Y el resumen, la suma cuadrática de esos tres términos, pues da lo que está ahí en color negrita, y pues se puede apreciar ahí los diferentes valores. Cuanto menor sea este valor, pues significa que el modelo pues tiene un mejor ajuste. Y bueno, ahí se aprecia que pues la propuesta pues tiene un buen ajuste, a pesar de que pues no ha pasado por un proceso de calibración como lo ha sido el caso de otros modelos. También pues se usó el coeficiente de variación de la relación valor experimental a valor pronosticado, y ahí se puede apreciar que los modelos calibrados son justamente los que tienen un mejor coeficiente de variación, lo cual es de esperarse. Son modelos calibrados, son los que tienen un buen ajuste, ¿no? Por ejemplo, el caso de la CI y en el caso del modelo de SAIDI-WU, que obtienen un coeficiente de variación pequeños comparados con el resto. Y pues también únicamente como de manera cualitativa, se midió qué porcentaje de los datos se ubican entre 0.8 y 1.2. Ahí vemos que en el caso de la CI pues es casi 84%. En el caso del modelo de la Federación Internacional Concreto únicamente el 9.7, y se observa que casi todos en todos los casos se ubican en la parte de arriba, lo cual indica que es un modelo conservador. El modelo de la Sociedad Japonesa de Ingenierías Civiles de 76.5%, del modelo SAIDI-WU de 88.3, que es de los más altos. Justamente este es uno de los modelos calibrados. El modelo de WU y NIU de 83% y la propuesta de 76.5%. Ahora, esa comparación se utilizaron únicamente vigas de 3 o 4 puntos. La propuesta se probó para distribuciones de carga más uniformes, por ejemplo, una viga con una distribución uniforme de carga. Y ahí lo que se encontró es que la propuesta u otros modelos basados en incremento del esfuerzo podrían ser muy optimistas comparados con otros modelos que se basan únicamente en la limitación de la deformación del laminado. Entonces, en un principio el estudio ahí quedó, como no había experimentación en cuanto a vigas con distribución de cargas uniformes, pues únicamente se publicó y se hizo notar este aspecto en el que quizás, aunque presenta muy buen ajuste con vigas de 3 o 4 puntos, en vigas con distribución de carga uniforme, pues esta puede ser muy optimista, o bien los modelos basados en la limitación de la deformación podrían ser muy conservadores. Entonces, fue hasta el año 2008, relativamente poco, que en Japón se dieron a la tarea de ensayar pocas vigas, 2, con una distribución más uniforme de las cargas, y efectivamente pues se comprobó que los modelos basados en la limitación de la deformación pues son un tanto conservadores, y modelos basados en el incremento del esfuerzo se ajustan un poco más, pero sí pueden llegar a ser un poco optimistas, pero no tanto como se había pensado, ¿no? Y ahí vienen los que están en color negrita, pues los valores experimentales y el pronóstico de todos los demás modelos. Ahí vemos, por ejemplo, el modelo de la CI, pues un tanto conservador, el modelo de la FIT también, el modelo de SAIDI-WU también un poco conservador, pero menos que el modelo de la CI, y el modelo propuesto vemos que en la primera viga pues se ajusta bastante bien, pero en la segunda se aleja un poco, ¿no? Es un poco optimista para el segundo, para la segunda viga, la que tiene 8 cargas puntuales, pero aquí en estos resultados se utilizó la separación entre fisuras propuesta por la que se mencionó, la de Ceroni en 2009, pero en este estudio que se realizó en Japón, sí determinaron la separación entre fisuras en donde se produjo el despegue, el desprendimiento. Y al utilizar esa separación entre fisuras y utilizar la ecuación propuesta, pues obtiene un ajuste mejor. Ahí tenemos los valores utilizando esa separación entre fisuras que reportaron en este estudio los investigadores. Bueno, y ya por último, comentarios finales. Bueno, pues el desprendimiento de material compuesto
pues como se ha visto y ha quedado evidencia en las diferentes experimentaciones, es que el desprendimiento pues condiciona con frecuencia la capacidad de una viga de concreto reforzada con materiales compuestos. Los modelos más precisos hasta la fecha para el pronóstico del desprendimiento en la zona entre fisuras se basan en la limitación de la deformación del laminado en la sección crítica, es decir, en la sección de máximo aumento flexionante, y la teoría de estos modelos subyace en la mecánica de la fractura y son calibrados posteriormente con resultados de ensayos de vigas de 3 o 4 puntos. Estos modelos, pues tal como lo vimos en el caso únicamente de 2 vigas, subestiman la carga que produce el desprendimiento en los casos con cargas más uniformes. Si se toma en cuenta la relación de esfuerzos en el laminado entre 2 fisuras adyacentes, se obtiene un mejor ajuste que los modelos actuales sin necesidad de pasar por un proceso de calibración. También presenta resultados más cercanos a los experimentales en las vigas estudiadas de 4 y 8 cargas concentradas. ¿Cuáles son las necesidades actuales que se consideran? Pues bueno, un modelo de energía de fractura de la interfaz FRP concreto, considerando diferentes tipos de materiales compuestos y ambientes agresivos, y mayor investigación en el cálculo de la separación entre fisuras de vigas reforzadas externamente con materiales compuestos, ya que en esto sí hay información muy limitada en cuanto a la separación entre fisuras y que pues es un aspecto fundamental en los modelos basados en el incremento de esfuerzo. Y bueno, pues sí, es un modelo un poco más complejo, pero puede tener ciertas bondades respecto a los modelos basados únicamente de la limitación de la deformación en la sección de máximo momento flector. Y bueno, pues básicamente todo, no me queda más que agradecerles y pues quedo de ustedes por si hubiese alguna pregunta. Compañeros, si les parece bien, pues damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si les parece bien, primero aquí con los ingenieros que están de manera presencial y luego pasaríamos a Zoom, que seguramente habrá muchas buenas preguntas aquí en torno a la brillante exposición del doctor Julio César. ¿De aquí alguien quiere formular alguna pregunta? Acá el ingeniero Aceves. ¿Qué tendría que ver la variación de la excentricidad en las cargas? Me imagino que estas cargas están depositadas puntualmente en los centros de las vigas, pero si hay un movimiento en excentricidad, ¿qué podría ocasionar en el sistema de cálculo? Bueno, ahí podría, si está cargado a un lado de la directriz de la pieza, lo que se podría generar ahí es un efecto de torsión y en ese caso pues tendríamos un efecto adicional, ¿no? Que quizás habría que tomarlo en cuenta. También hay refuerzo para torsión con ese tipo de materiales compuestos, aunque no es tan común. Lo más tradicional es que se utilicen para refuerzo por flexión y refuerzo por cortante. Pero digamos, tendría ese efecto adicional y para la flexión que se produzca, pues se podría utilizar esta técnica para soportar los esfuerzos de flexión que se produzcan, ¿no? Si se tuviese componentes en las 2 direcciones, flexión alrededor de los 2 ejes, pues se podría evaluar la necesidad de reforzar pues en las 2 caras, ¿no? En las 2 caras de tensión. Sí, es que en realidad el modelo es muy teórico, porque a la hora de la verdad en la obra es muy complicado pues, tener la carga puntual en el sitio, ¿verdad? Entonces creo que generalmente se debe de presentar ese fenómeno de torsión. Sí, así es. Y bueno, y cualquier otra configuración de carga, aunque no fuesen así puntuales o concentradas, pues esta propuesta o incluso, bueno, los modelos existentes se podrían evaluar sin ningún problema, pero sí, si hay algún efecto adicional por alguna excentricidad, pues sí, habría que contemplarlo y ver qué otro tipo de intervención sería necesaria, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Sí, obviamente aquí la pregunta que formuló nuestro compañero el ingeniero Aceves, pues destila experiencia, ¿verdad? Es una pregunta basada en todo lo que realmente puede pasar en el campo, ¿no? Entonces hay que tener pues cuidado con estos materiales
¿Alguien más quiere formular alguna pregunta aquí? Adelante. Buenas noches, ingeniero. Gracias por la presentación. Mi pregunta es sobre la aplicación aquí en Aguascalientes. ¿Sí es muy común el refuerzo a elementos estructurales con este tipo de sistema aquí en Aguascalientes? Para ser honesto, yo no lo he visto. Ajá, quizás lo haya, no estoy enterado. Incluso, bueno, en México sé que se ha utilizado más en Ciudad de México. En otros estados desconozco. Aquí quizás haya alguna aplicación, pero lo desconozco. Ajá. Gracias. ¿Alguien más aquí presencial? Si no, para pasar a los compañeros que están en Zoom. En Zoom. Acá la señorita antes, perdón, vamos aquí, se tardó en levantar la mano. Buenas noches. Bueno, mi duda va enfocada a el refuerzo, en qué momento se hace en el elemento. Ok. Bueno, la necesidad de refuerzo puede surgir de diferentes razones, ¿no? Por ejemplo, por alguna actualización en un código, por el cambio de uso, o porque se ha encontrado alguna falla de ejecución o falla de proyecto y es necesario aumentar la resistencia, ¿no? Entonces, si es este tipo de refuerzos se utilizan ya para estructuras pues existentes. Entonces, lo que hay que considerar es, bueno, primero el momento en el que se detecta esa necesidad de intervenir la estructura y reforzarla, ¿no? ¿Cuánto es necesario reforzarla? Y también el estado inicial, eso también es muy importante, el estado inicial de esfuerzos que están en el acero interior, como en el concreto, y tener en cuenta eso en el análisis seccional. Casi todas las vigas de la base de datos se pegó el laminado antes de someterlo a carga. La realidad es que las estructuras pues ya estén recibiendo carga cuando sea necesario reforzarlas. Entonces pues es necesario tener en cuenta en qué estado se encuentra inicialmente y para tenerlo en cuenta en el análisis, ¿no? Pero en cuanto al momento de colocar el refuerzo, pues es cuando se detecta la necesidad, ¿no? Ya sea por cualquiera de los motivos que he señalado. Gracias. ¿Alguien más aquí presencialmente? Si no, a ver, el ingeniero Soto. Sí, buenas noches, ingeniero Julio. En México, bueno, digamos en la capital, existen empresas que se dedican a cálculo y reparación de elementos, digamos, presorzados con este sistema de fibra. Seguramente las hay. Ahora mismo no tengo una en la mente, pero seguramente las hay. Okay. Sí me ha tocado ver ahí algunos proyectos de refuerzo de columnas, de puentes no me ha tocado ver, de elementos preesforzados, pero sí que se usan, pero seguramente sí habrá empresas dedicadas a eso. Ok. Muchas gracias. ¿Alguien más aquí presencialmente o pasamos ya a preguntas de los compañeros del Zoom? ¿Alguien en el Zoom? Caray, como que no quieren preguntar. ¿Nadie en Zoom? Pues parece que no. Entonces yo me voy a permitir aquí hacer algunas preguntas, ¿no? Obviamente, doctor, el aspecto de la tenacidad de los materiales que se usan en este tipo de laminados, pues es de vital importancia, ¿no? Entonces, me parece que entendemos que la tenacidad es una propiedad que puede cambiar drásticamente con temperaturas extremas. Entonces, mi pregunta primera es relativa justo a eso. Si han hecho experimentos, ensayos, a ver qué pasa con este tipo de laminados cuando las temperaturas son extremadamente altas o extremadamente bajas. Esa es una pregunta. Y la otra sería también si han realizado pruebas ante solicitaciones cíclicas, ¿sí? Porque igual que cualquier material, pues yo creo que este tipo de laminados también está sujeto a fenómenos de fatiga, ¿no? Y por último, en el aspecto del desprendimiento del laminado utilizado como refuerzo, pues depende de la adherencia que proporciona normalmente compuestos epóxicos, ¿no? Para poder anclar bien el material.
Sin embargo, también se puede disponer una serie de anclajes mecánicos en los extremos en donde uno prevé que va a suceder el desprendimiento, y tal vez ahora entremos en implicaciones de problemas de desgarramiento de los laminados, ¿no? Y por último, no hay tanta diferencia, guardando proporción, entre lo que sucede cuando se desprende un laminado de estos, que es un refuerzo, a cuando se desliza dentro de una masa de concreto una varilla de refuerzo o unas varillas de refuerzo. El fenómeno es el mismo, ¿sí? Entonces aquí el límite de, vamos a decir, de lo conducente, de lo procedente de este tipo de refuerzos, pues estriba mucho o está 100% ligado con el adecuado producto para poder lograr la adherencia debida y evitar el desprendimiento, ¿no? Son 4 preguntas que quería formular, doctor. Gracias. Bueno, si se han hecho ensayos con temperaturas extremas, no que yo tenga conocimiento, si se han hecho mediante quizás ambientes agresivos. No tengo mucha información, pero sé que existen ese tipo de ensayos, pero no que yo sepa sobre temperaturas extremas. Sí creo que, pues como usted me señala, sí puede haber algún efecto. De hecho, por ejemplo, en una zona donde puede haber ciclos de hielo-deshielo, sí puede hacer un efecto muy importante porque puede producir microfisuración en el concreto, y pues como hemos visto, pues aquí la resistencia del concreto es fundamental en el desprendimiento de estos materiales, ¿no? En cuanto a cargas cíclicas, creo que sí hay estudios, sí los hay, y lo que consideran, pues es, si no recuerdo mal, la CI es considerar algún factor reductor para tomar en cuenta la fatiga, ¿no? de ese tipo de materiales. El que mejor se comporta frente a fatiga, pues son los refuerzos de fibra de carbono. Le siguen, si no recuerdo mal, el de aramida y el de vidrio, pero el ACI pues sí tiene esas contemplaciones, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la adherencia de barras embebidas, no como refuerzo exterior, sino como refuerzo interior, como una varilla típica de acero, sí tienen menor adherencia que una varilla típica de acero, porque son otro tipo de preparaciones las que tienen las varillas o las barras de material compuesto. De hecho, aquí están algunos ejemplos de uno de estos tipos de esos barras, cómo tienen una preparación diferente, no tienen las corrugas que tiene las barras de acero. Entonces, pues sí, la adherencia sí tiene ahí una implicación, ¿no? La otra pregunta, perdón, con la... El deslizamiento, el desprendimiento, que no hay mucha diferencia. Perdón, que no hay mucha diferencia en la práctica, realmente. Cuando un laminado de este tipo se desprende por esfuerzo, a lo que sucede cuando, por un mal detallado, una mala longitud de anclaje, se desliza una varilla dentro del concreto, ¿no? O sea, para mí, en lo personal, pues es lo mismo, ¿sí? Las dos provocan fallas, pues difíciles de controlar, ¿no? Esa era la... Pues a lo mejor no era pregunta, era una reflexión, ¿no? Así es, y bueno, con lo que comentaba del anclaje, pues sí, hay que cuidar el desgarramiento. Si se colocan anclajes de fibras de carbono, pues justamente el desgarramiento es uno de los modos de fallo o la rotura del mismo anclaje. Al inicio de la presentación de las primeras diapositivas, pues se vieron algunos anclajes de FRP. No mostré fotografías de fallos de ese tipo de anclajes, pero pues sí, el desgarramiento es uno de ellos. Pues aquí se queda la presentación, ¿verdad? Que tiene más contenido, y obviamente pues es una excelentísima presentación de un material que no es el futuro. Eso ya está presente en muchas partes del mundo, ¿no? La problemática puede estar en torno a la normatividad que rige esto, que pues no es distinta en distintos países, ¿no? Entonces, y la práctica pues también va modificando la normatividad, ¿no? Entonces, si ya no hay más preguntas aquí ni en Zoom, a ver, el ingeniero Edmundo Díaz de León. Sí, buenas noches. Este refuerzo
a la hora de aplicarlo, porque ya es necesario, porque ya se flexionó la viga, regresas la viga, hay una contraflecha o hasta qué grado o de dónde, de qué manera se aplica el refuerzo. Ya flexionada la viga o la regresan en algo, un método de aplicación en ese sentido. Bueno, fundamentalmente se utilizan para aumentar la capacidad. No se consideran para aumentar la rigidez, ¿no? Aumentar el momento de inercia de la viga. Hay algunas aplicaciones con preesfuerzo, se aplica el preesfuerzo en el laminado, después se pega y sí tiene un efecto en ese sentido, ¿no? Ajá, pero fundamentalmente el objetivo es aumentar la resistencia, ¿sí? Porque su contribución a la rigidez propiamente de la viga no es significante. Sí, yo creo que en ese punto pues, es importante distinguir. Seguramente se puede usar como un elemento de preesfuerzo, pero ahí se van a multiplicar los problemas del anclaje, muchísimo más, ¿no? Entonces ahí pues, hay que verlo con cuidado, ¿no? Yo creo que más bien la consideración es que es un refuerzo pasivo, ¿no? Y obviamente, reitero, ¿no? Se puede utilizar como preesfuerzo, pero va a haber muchísimas complicaciones para anclarlo. Y un preesfuerzo que no está anclado pues no sirve de nada, ¿no? No sé si alguien más quiera formular alguna pregunta. ¿En qué momento se puede establecer que es beneficioso el uso de estos elementos? Aquí están. No alcanzo a ver las preguntas escritas allí. Sí, estaba viendo que el ingeniero Federico García Delgado pregunta, ¿en qué momento se puede establecer que es beneficioso el uso de estos elementos, ya que son muy costosos? Pues sí, es buena pregunta, es justamente pues el costo-beneficio, ¿no? Si hay pues más alternativas de reparación o de rehabilitación, de refuerzo, entonces pues sí vale la pena valorar cuál es la que tiene mayor costo-beneficio. Una de las ventajas, pues como se ha señalado antes, es la durabilidad de estos materiales. Ese es quizás sea uno de los puntos a favor y su alta resistencia frente a otro tipo de soluciones, pero sí se requiere pues un estudio detallado en cada caso. ¿Alguien más quiere formular alguna pregunta? Pues buenas noches. A ver si hay una pregunta por ahí. Habla Diego Hernández. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Sí, buenas noches. Doctor Julio, tengo la siguiente duda. De acuerdo a los estudios experimentales que se realizaron, como lo comentaron, el refuerzo fue adherido previo a ser cargados los elementos. Esto es que el concreto no estaba fisurado. Se obtuvieron algunos resultados. En la práctica, al final de cuentas, ya los elementos están cargados, por ende ya presenta fisuramiento el concreto y está trabajando, en este caso, el acero y el concreto en conjunto. Los modelos que se tienen, habría que volver tendría que calibrarse o agregar algún factor para ajustarlo a esta disposición ya sobre una estructura en servicio. Sí, habría que evaluar el estado del concreto, ¿no? Las características de la superficie. Naturalmente la superficie sí requiere una cierta preparación, pero sí es necesario ver en qué estado se encuentra ese concreto, ¿no? Porque sí, efectivamente, pues aquí se ha analizado una preparación en laboratorio, que el concreto pues no tiene una microfisuración previa o algo por el estilo que pueda afectar la adherencia, ¿no? Entonces, si después de valorar eso y se encuentra con que es un concreto deteriorado, pues sí valdría la pena hacer unos ensayos tratando de reproducir pues esas características y ver qué implicaciones tiene. Por eso mencionaba al final de la presentación que se requiere pues un poco ampliar la investigación mediante diferentes ambientes agresivos o condiciones del concreto, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente sí habrá que tener cuidado con ese aspecto, ¿no? Que si el estado del concreto
realmente cumple con las condiciones que se usaron en laboratorio, ¿no? Y de lo contrario, pues ya hay una norma ASTM para ensayos de adherencia, pero son de corte simple, no son de vigas como los que se mostraron aquí, pero es un ensayo que se puede realizar para valorar la adherencia teniendo en cuenta pues diferentes características, ¿no? De acuerdo, gracias. ¿Alguien más en Zoom? Pues parece que no. Antes de que demos un agradecimiento al doctor Julio César López, voy a ceder el micrófono al ingeniero Edmundo Díaz de León, vocal de Peritus, que les va a hacer un anuncio muy rápido. Y entonces ya volvemos a entregarle su reconocimiento al doctor Julio. Sí, gracias, ingeniero. A propósito, que es Junta Técnica, para dar anuncio formal que el próximo lunes iniciaremos el curso para aspirantes a peritos responsables de obra. Lo haremos de lunes a jueves, lo que es la cuestión práctica en función de la memoria de cálculo, y la siguiente semana también se verá lo teórico al respecto. Entonces será ver que canalicen, que sepan y también cuenten con todo lo que solicita la Secretaría de Desarrollo Urbano para que puedan ser aspirantes a peritos responsables de obra. Ahí lo platicaremos y se encuadrará en criterio y todo lo técnico y conocimientos que ustedes tengan para que los desarrollen. Gracias. La hora va a ser de 5 de la tarde a 7 de la tarde, 2 horas, de 5 a 7. Sí, va a ser aquí si es posible, si depende el número, lo haremos aquí en el salón o lo haremos en el salón de óptica que tenemos aquí abajo. ¿Sí? Bueno. Bueno, pues ahora sí, resta darle su reconocimiento al doctor Julio, que lo hará nuestro presidente, y antes de eso, pues brindarle un gran aplauso por su excelentísima presentación. Pues muchas gracias al doctor Julio César López González por esta brillante plática, ¿verdad? Que sobre todo de estos materiales, ¿verdad? Que pues sí, todavía tienen poco uso, pero que a futuro yo creo que van a verse ya más usados en la construcción, porque realmente son muchas sus cualidades que tienen estos materiales. Y entonces, en este momento, nos permitimos darle un reconocimiento al doctor por su brillante tema que nos expuso. Le entregamos un pequeño pero significativo reconocimiento que dice: el Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes AC otorga el presente reconocimiento al doctor Julio César López González por su valiosa participación en la sesión técnica con la ponencia La adherencia FRP, concreto, aspectos teóricos y aplicaciones en obras civiles, y firma un servidor. Aquí tiene, doctor. Pues muchas gracias a todos ustedes, los que están aquí con nosotros, los que nos acompañan, los expresidentes, aquí a Paco, al ingeniero Gerardo, a los que nos están viendo por Zoom, a todos los compañeros, a los jóvenes aquí también que están aquí presentes, bienvenidos. Muchas gracias por su atención, y a los que están aquí pues los invitamos a degustar aquí algo. Buenas noches y muchas gracias. Ahora voto. Dale pues.